De este día 12 de junio de 2019, damos inicio a la 22ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 22ª sesión ordinaria de este pleno de fecha 12 de junio de 2019, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baidiapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Una vez instalada esta 22ª sesión ordinaria, le pido por favor que hagamos un receso. Gracias. Secretario, en este momento reanudamos la sesión con el siguiente punto del orden del día, que es el relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Tiene el uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Gracias. Estoy solicitando se agreguen al orden del día los proyectos 1911 y 1956, por favor. Y también pedir si el proyecto 2226, que se encuentra en el bloque de negativas, pueda pasar al bloque de proyectos no expuestos, por favor. Claro. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarle se pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2089 y 2093, ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Asimismo, solicitarles se pueda agregar un punto 2 en el apartado de acuerdos de ampliación relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 1520 respecto del municipio de Teoloyucan. Por otro lado, solicitarle se pueda agregar a la propuesta de acumulación que fue enviada en la convocatoria correspondiente otra propuesta de acumulación relativa a la acumulación de los recursos de revisión 2089 y 2093 a los recursos de revisión ya acumulados y aprobados en la 14ª sesión ordinaria relativa a los recursos de revisión 2149, 2150, 2151 y 2153. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Si no existe ninguna otra intervención, le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados una vez recabada la votación económica, les informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del acta InfoM diagonal ORD diagonal 21 diagonal 2019 de fecha 5 de junio de 2019. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que lo aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta InfoM diagonal ORD diagonal 21 diagonal 2019 de fecha 5 de junio de 2019. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y, en su caso, a la aprobación de la convocatoria para el proceso de certificación de los titulares de las unidades de transparencia de los 333 sujetos obligados del Estado de México, de conformidad con los artículos 36, fracción 11ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, así como al 9º, fracción 7ª del reglamento interior de este instituto. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Claro, comisionada presidenta, comisionados en esta virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la convocatoria a que he hecho referencia la comisionada presidenta.
A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la convocatoria para el proceso de certificación de los titulares de las unidades de transparencia de los 333 sujetos obligados del Estado de México, ello de conformidad con los artículos 36 fracción 11ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios y 9 fracción 7ª del Reglamento Interior de este instituto. Es cuanto, comisionada Presidenta. Claro, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de las políticas generales para la difusión a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las políticas generales para la difusión de información pública mediante las redes sociales digitales con la finalidad de emitir el voto institucional en la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a celebrarse el día 18 de junio de 2019. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es relativo a la ratificación del Convenio General de Colaboración celebrado entre este Instituto y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con fecha 6 de junio de 2019, de conformidad con el artículo 9, fracción 12ª, del Reglamento Interior de este órgano garante. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para aprobar la ratificación general del convenio a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la ratificación del Convenio General de Colaboración celebrado entre este Instituto y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México de fecha 6 de junio de 2019, de conformidad con el artículo 9, fracción 12ª del Reglamento Interior de este órgano garante. Es cuanto. Hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivados de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Sí, comisionada Presidenta. Comisionados, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Como primer punto tenemos listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1392 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1519, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1871 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1884 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1896 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1907 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1911 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1932 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1956 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
En el recurso de revisión 1957 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 1964 se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2045, 2047, 2048, 2050, del 2052 al 2055, del 2057 al 2060, del 2062 al 2065, 2067 y del 2382 al 2389, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado, por lo que hace a los recursos de revisión 2052, 2054, 2055, 2057, 2058, 2059, 2064, 2067, del 2382 al 2386, 2388 y 2389. Y modificar la respuesta del sujeto obligado en los recursos de revisión 2045, 2050, 2053, 2062, 2063, 2065 y 2387. Revocar la respuesta del sujeto obligado en el recurso de revisión 2060 y se propone el sobreseimiento de los recursos de revisión 2047 y 2048. Por lo que hace el recurso de revisión 2046, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2069 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 2086, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2088 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el 2100 se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2101 se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2103 se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el recurso de revisión 2104 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2105 se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 2106 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2107 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2122 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2128 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2129 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2130 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2132 se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2133 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2135 y 2543 se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2143 se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2146 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2155 se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2157 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2158 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2159 se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2160 y 2222 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2161 y 2163 se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado en el 2161 y modificar la respuesta del sujeto obligado en el 2163. Por lo que hace el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2162 y 2164, 2165 y 2166, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2173 se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2179 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2180 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2182 se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace el recurso de revisión 2185 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2187 y 2188 se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 2189 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 2190 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2191 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
En el recurso de revisión 2215 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2216 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2217, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2220 y 2221, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2223 y 2231, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado en el recurso de revisión 2223 y revocar la respuesta en el 2231. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2225, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2227, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2228, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2230, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2235 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2236, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2238 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2240 se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el recurso de revisión 2241 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2242 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2243 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2245 se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace el recurso de revisión 2248 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, en el recurso de revisión 2249 también se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 2250, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2251 se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 2254 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 2255 se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2256 también se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2258, 2259, 2260, 2274, de los acumulados 2275, 2276 y 2277, el proyecto de resolución del recurso de revisión 2278, 2279 y 2280, en todos los proyectos mencionados se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2281, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2284, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2285 y 2286, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2291, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2295, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2296 y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 2298, se propone modificar las respuestas del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2300, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2302, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2303, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2304, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2307 y en el proyecto de resolución 2309, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2310, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace los proyectos de resolución del recurso de revisión 2315, el proyecto de resolución 2316 y en el 2320, en dichos proyectos de resolución se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2321, así como en el proyecto de resolución del recurso de revisión 2373, en ambos proyectos de resolución se propone revocar la respuesta del sujeto obligado.
Por lo que hace el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2390, 2395, 2396 y 2397, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado en el recurso de revisión 2390, ordenar entrega de información en el 2395, 2396 y 2397. Por lo que hace el recurso de revisión 2400, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En los siguientes 3 proyectos de resolución relativo a los recursos de revisión 2403, 2404 y los acumulados 2406 y 2410, en dichos proyectos de resolución se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 2413, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 2438, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2446, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el recurso de revisión 2448, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2479, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2487 y 2004 y en el proyecto de resolución del recurso de revisión 2489, en ambos proyectos se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2493 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los proyectos de resolución del recurso de revisión 2496 y en el 2514, en ambos proyectos se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2515, se propone modificar la respuesta del 2517, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2567, se propone el desechamiento del recurso de revisión. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados 2571, 2572 y 2579, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado en los recursos de revisión 2571 y 2579 y revocar la respuesta del sujeto obligado en el recurso de revisión 2572. Por lo que hace a al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2592 y 2593, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado en el recurso de revisión 2592 y modificar la respuesta del sujeto obligado en el recurso de revisión 2593. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2924 se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2929 y 2930 se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, en este bloque tenemos listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3066 y 3067 y se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y si no tuvieran inconveniente les solicito puedan emitir su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 1871, voto particular en el proyecto 2047 y 2048, voto particular en el proyecto 2069, voto particular en el proyecto 2133, voto particular en el proyecto 2185, voto particular en el proyecto 2189, voto particular en el proyecto 2215, voto particular en el proyecto 2216, voto particular en el proyecto 2228, voto particular concurrente en el 2236, voto particular concurrente en el proyecto 2241, voto particular concurrente en el proyecto 2249, voto particular en el proyecto 2254, voto particular concurrente en el proyecto 2258, voto particular en el proyecto 2280, en el proyecto 2281 también voto particular en el proyecto 2291, voto particular en el proyecto 2295, en los acumulados 2390, 2395, 2396 y 2397 voto particular.
En el proyecto 2404, voto particular. En el proyecto 2413, voto particular. En el proyecto 2489, voto particular. Voto particular en el proyecto 2493 y por último, voto particular en los acumulados 2929 y 2930. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Gracias, buenas tardes. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 2260, no podré acompañar este proyecto, por lo que voy en contra con voto disidente. En lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 1519, a favor con voto particular, lo mismo en el 1871, de igual forma en el 1884, en el mismo sentido en el 1907, en esos términos en el 1932, también en los acumulados 2045, bueno, pero en esto solamente es en el 2047 y 2048. Voto particular también en el 2069, en el mismo sentido en el 2105, de igual forma en el 2157, también en el 2180, en los mismos términos en el 2182, también en el 2187 y su acumulado el 188, también en el 2189, también con voto particular en el 2215, de igual forma en el 2216, en ese mismo sentido en el 2240, en el 41, en el 42 y en el 45, también con voto particular en el 2279, en el 2281, en el 2307, en el 2310, en el 2400, en el 2404, en el 2489, en el 2517 y en el 2229 y su acumulado el 2930. El resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en los siguientes recursos. En el 1392, en el 1896, en el 1907, en el 1911, en 1932, 1956, 1957, en el 2088, en el 2180, en el 2216, en el 2228, en el 2315, en el 2403, en el 2413, en el 2438, en el 2517 y en el 2567. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, con voto particular, en el 2069, en el 2189, en el 2223 y acumulados, en el 2242, en el 2315, en el 2403, en el 2487, en el 2489, en el 2517, en el 2929 y su acumulado. Por favor.
Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. Apaga en lugar de prender. A favor de todos los proyectos, con voto particular en el 1871, 1896, 2069, 2088, 2133, 2189, 2216, 2228, 2236, 2241, 2249, 2258, 2403, 2487, 2489, 2517, 2567 y 2929 con su acumulado 2930. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo primeramente que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2260, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, ello en virtud de que el comisionado Luna Hernández emite voto en contra con voto disidente. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, con los votos a que se ha hecho referencia y los cuales se tienen por reproducidos en este momento. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión acumulado 1982, 1984, 1985 y 1986, remitidos por la comisionada Eva Abaid Yapur, en donde el sujeto obligado es la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco, y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. En virtud de las pláticas y comentarios que hemos hecho en el prepleno, le solicito a mis compañeros integrantes del mismo me permitan hacer la modificación al proyecto presentado. Cambiaría el sentido, no sería un modifica, sería un revoca y se ordenaría en versión pública la información solicitada. Todo esto ya está contenido en el oficio número 129 con las siglas de mi ponencia, que ya fue notificado a la Secretaría Técnica. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1982, 1984, 1985 y 1986 y conforme a las modificaciones propuestas por la comisionada ponente mediante su oficio número 129. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas por la comisionada ponente a través del oficio número 129 con las siglas de su ponencia de este año. Comisionado Martínez Cruz. Primero agradeciendo la disponibilidad por parte de la comisionada, a favor con las modificaciones tanto en el sentido como en los resolutivos, que ya quedaron plasmados en el oficio 129 de la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1982, 1984, 1985 y 1986, ello de conformidad con las modificaciones propuestas por la comisionada ponente y las cuales se encuentran vertidas en el oficio número 129 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario.
El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2083 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Tezoyuca y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este proyecto se está ordenando, entre otras cosas, el título cédula profesional certificación expedida por el Instituto Hacendario y experiencia para ocupar el cargo del tesorero del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Y en este caso se señalaba, se consideraba que de manera obligatoria ya debiera de estar la certificación, lo cual puede ser que no sea así. Por ello, lo que corresponde a este inciso también se incluirá en el párrafo de la manifestación agravada de no existencia de la información. Con esa modificación, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2083 y conforme a las modificaciones propuestas por el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2083 con la inclusión de las modificaciones propuestas por el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2108 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, en donde propone revocar la respuesta del sujeto obligado y en este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Por lo que corresponde al resolutivo segundo inciso A, se estaba ordenando entregar los expedientes sustanciados en la Contraloría Interna, incluyendo el nombre de las partes, motivo de la denuncia y estado procesal. Consideramos, a partir de las observaciones que se formularon en los trabajos previos, que el nombre de las partes es susceptible de ser clasificado, por ello en el estudio así se contendrá. Ya está ordenada la versión pública, solamente se eliminaría del inciso A lo relacionado con el nombre de las partes. Con esa modificación, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2108 y con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2108 y con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2126 remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el organismo público descentralizado para la prestación de servicios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Atizapán de Zaragoza, en donde propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. Esta es una modificación solo de forma, dado que hay un error en el indicativo del recurso de revisión. Dice 2121 y debe decir 2126, por favor. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2126 y con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión que se ha señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Presidenta.
Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2126 con la modificación propuesta por el comisionado ponente. Gracias. El siguiente punto del orden del día se refiere a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2175 remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Santo Tomás, y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto continúa en sus mismos términos con el oficio 261 de 2019 y las siglas de mi ponencia. Haré algunas precisiones al resolutivo segundo para quitar la parte potestativa al cambio de modalidad. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2175 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia a la comisionada ponente mediante su oficio número 261. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 261. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio número 261 de la ponencia de la comisionada presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor y agradeciéndole a la comisionada presidenta, de acuerdo a las especificaciones que hace en su oficio 261. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2175, conforme a la propuesta de modificación vertida en el oficio número 261, oficio que ya fue remitido a esa Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2226, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el municipio de Chicoloapan y propondrá el sentido de este recurso, que es el que estaba en negativas y se modificó hacia este bloque. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. Efectivamente, mediante el oficio 196 solicitamos a la Secretaría Técnica que pasara del bloque de negativas al bloque de proyectos no expuestos este recurso, en virtud de que consideramos que la prevención realizada por el sujeto obligado pues fue innecesaria, y esa esa prevención lo estamos tomando como una respuesta, y en consecuencia estamos proponiendo revocarla y ordenar entregue lo solicitado, justamente con la intención de proteger el derecho a acceso a la información del solicitante, ya que era necesario pues no solo entrar al fondo del asunto, sino también considerar que esta prevención que se realiza, pues de alguna manera consideramos no adecuada, ¿no? Una respuesta que parece más una evasiva, y con esto también mandar el mensaje de que la figura de la prevención únicamente debe de usarse cuando es necesario y bajo los argumentos y previsiones que establece, si mal no recuerdo, el artículo 156 de la ley, y precisamente esto lograr que se aplique adecuadamente por los sujetos obligados y no se use como un pretexto para dilatar o incluso no contestar, y que además tal vez hasta caer en el error, hacer caer en el error al propio solicitante porque a lo mejor no pueda atender esa prevención, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que ponemos a consideración del Pleno. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2226 y conforme a la propuesta de modificación a que he hecho referencia el comisionado ponente, las cuales se encuentran vertidas en el oficio número 196. Gracias, secretario. Antes de votar, tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Perdón. Muchas gracias, comisionada presidenta. Quise aprovecharlo porque, si me lo permite, y agradecerle al comisionado por esta decisión que tomó de pasarlo de un bloque de negativas a este bloque de proyectos no expuestos, porque, si me lo permite, lo voy a tomar como una referencia precisamente para futuros recursos y hacer ver la importancia que tiene la forma en que está el comisionado Gustavo Parra atendiendo este recurso de revisión.
si uno revisa el artículo 128 de nuestra Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su último párrafo, que habla precisamente de aquellas situaciones cuando se hace una aclaración y no contesta el particular. Ese último párrafo en nuestra ley, que lo he planteado y lo hemos planteado en cada uno de los foros, nuestra ley estatal es más garantista, porque sería el equivalente del artículo 159 de nuestra ley estatal, pero a diferencia de la ley general, de este último párrafo, nuestra ley en el artículo 159 crea 2 párrafos. Y es muy importante porque a mí lo que resalta el comisionado en su recurso es que hace valer precisamente lo que dice el párrafo penúltimo, que establece claramente que cuando la solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional, pero hace una salvedad y establece claramente que si se aprecian elementos que permitan identificar la información requerida, entonces se tiene que atender esa solicitud. Y lo que queremos, y creo que esa es la parte sustancial de esto, y si me lo permite, como le digo, lo voy a hacer en la opinión y será un referente en mi ponencia, porque creo que aquí está haciendo valer primeramente el criterio pro persona para pedirle al sujeto obligado que no con este mecanismo de aclaración va a poder eludir precisamente la garantía de este derecho. Y lo que logra identificar que lo tiene, que es el alcance que tiene nuestra ley, que no la tiene la ley general, es que tendrá que atenderlo. Entonces yo celebro y tomaré como referencia para poder establecer precisamente este criterio para garantizar plenamente el derecho del acceso a la información pública a todos los mexicanos. Muchas gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Gracias. Pues yo agradezco también la puntualización precisamente que el comisionado Martínez Cruz hace respecto a esta trascendencia, y también agradezco el que haya pues no solo apoyado el sentido, sino además nos ha hecho ver la importancia que era el poder resaltarlo desde un punto de vista, digamos, positivo y plantearlo como una propuesta en este bloque que permita justamente hacer ver y mandar esos mensajes a los sujetos obligados de cómo deben de atender este tipo de casos, ¿no? Así que agradezco mucho eso y bueno, pues está a consideración, por supuesto, de todos mis compañeros. Gracias, Gabriel. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Desde luego acompañaré el proyecto de resolución en virtud de que efectivamente estoy de acuerdo con la interpretación que se hace de las disposiciones jurídicas para considerar que el intento de solicitud de aclaración fue un intento abusivo de la norma y que tiene como finalidad tratar de que el particular, confiado en que ha hecho una solicitud correcta, se le venzan los términos para responder a la aclaración y darle el curso correspondiente a su solicitud, intentando el sujeto obligado concluir el procedimiento de la solicitud en virtud de que el particular no presenta su respuesta al requerimiento. Sin embargo, creo que voy a tener que formular voto particular, no por el fondo, sino por la decisión de sacarlo de negativa a este bloque, por lo siguiente: si nosotros tomamos los actos del sujeto obligado del 13 de marzo, que es la fecha en la que él hace la aclaración, o del 29 de marzo, en la que él da por no presentada la solicitud como una respuesta, a partir del 29 de marzo empezarían a correr los 15 días del particular para interponer el recurso de revisión. Estos serían los 5 primeros días de abril, los 5 siguientes, el 15 fue, no, todavía fueron hábiles. O fue la semana de Semana Santa. Bueno, de cualquier forma sería el 26 de abril cuando se vencerían los 15 días para que él interponga el recurso de revisión.
Si el informe justificado se rindió el 28 de mayo, entiendo que 7 días antes tendría que haberse corrido el término. Estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alrededor del 16 de mayo, más los 3 días que tenemos para admitir. El recurso probablemente se presentó entre el 13 y el 14, no tengo la fecha exacta porque en el dictamen no viene, pero en términos de el proceso, el recurso probablemente se hubiera interpuesto entre el 10, 13, 14 de mayo, lo que significaría que si tomamos la solicitud de aclaración o el momento en el que él tiene por no presentada la solicitud de aclaración como respuesta, a partir de ahí hay que contar los 15 días del recurrente para interponer el recurso y entonces este recurso estaría interpuesto fuera del plazo. Y el criterio que hemos utilizado es que cuando los recursos se interponen fuera del plazo, se desechan por esa razón. Pienso que a lo mejor, queriendo hacer un bien, podemos hacer un mal si no observamos el término procesal del plazo para la interposición del recurso. El fondo lo compartimos, digo, en el fondo estamos creo que los 5 de acuerdo, fue un intento indebido del sujeto obligado que hace una interpretación dolosamente parcial de las disposiciones jurídicas con lo que el particular refirió. Hay elementos francos y suficientes para que él busque la información y ordene y debiera de haber entregado la información que está a su disposición y que el particular pretende acceder a ella. Pero solamente este detalle de considerar el intento de aclaración y la determinación como no presentada la solicitud como una respuesta puede jugar en contra del particular si no lo identifica y seguimos justo en la misma ruta del sujeto obligado. El sujeto obligado quiso hacer esta aclaración esperando que el particular no viera la aclaración y no respondiera en el plazo que define la ley. Si nosotros ahora tomamos ese acto como el acto de respuesta, seguimos, me parece, con el riesgo de dejar al particular que hace la solicitud en un estado de indefensión, porque cuando él, contando sus días, accede al SAIMET, busca la información y promueve el recurso de revisión, el plazo ya se le pudo haber vencido. Entonces, esta sería solamente la acotación que seguramente me llevará al voto particular. Muchas gracias. Le pido por favor, secretario, que antes de tomar la votación hagamos un receso de 1 minuto. Gracias. Secretario, le pido por favor que reanudemos la sesión. ¿Alguien más desea hacer una intervención? Le pido por favor tome la votación. Claro, comisionada presidenta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 2226 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio 196. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas por el comisionado ponente a través del oficio número 196, acompañando el fondo, pero con voto particular por las razones que ya expresé. Comisionado Martínez Cruz. A favor, en términos del oficio 196 y las ideas del comisionado Gustavo Parra Noriega y con opinión particular para fortalecer, de acuerdo también a lo que expliqué. Gracias. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 2226, ello conforme a las propuestas de modificación que ha hecho referencia el comisionado ponente y las cuales se encuentran vertidas en el oficio número 196, y asimismo anunciando voto particular el comisionado Luna Hernández y opinión particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Continuamos con la última modificación de este bloque respecto del 2443 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Polotitlán y propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente.
Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, también tengo que hacer una precisión en el número del recurso de revisión, solamente corregir el año, el correcto es 2019. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2443 y conforme a la modificación propuesta por el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la precisión que ha señalado el comisionado, el comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 2443 y con la inclusión de la modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido, secretario, que de acuerdo a el listado que yo mencionaré de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque y después de las intervenciones por parte de mis colegas, tome la votación. Los recursos acumulados en este bloque, los recursos enlistados en este bloque son los acumulados 1849 y 1850, acumulados 1976 y 1977, 2072, acumulados 2077 y 2079, 2080, 2081, 2082, 2120, 2121, 2123, 2125, 2138, 2139, acumulados 2140 y 2142, 2145, 2183, 2184, 2218, 2219, 2226, 2333, 2234, 2237, 2253, 2283, 2287, 2288, 2289, 2290, 2293, 2294, 2305, 2313, 2380, acumulados 2391, 2392, 2398 y 2399. También está listado el 2393, 2405, 2471, 2477 y 3091. Ay, perdón, 2226 fue el que se pasó al otro bloque. Gracias. Le pido, por favor, que con la intervención de el comisionado Javier Martínez Cruz y después con la intervención del comisionado José Guadalupe Luna Hernández, una vez concluidas las intervenciones, tome la votación. Puedo, ¿no? Muchas gracias, comisionada presidenta. Si me permite, estaría haciendo una modificación en el recurso de revisión 2234, agradeciendo la observación que se me hizo en los trabajos previos, y está plasmada la modificación en el oficio 370 que ya fue turnada precisamente a la Secretaría y con las siglas de mi ponencia de este año. Muchas gracias. Sí, gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, el proyecto de resolución del recurso de revisión 2280, atendiendo también las valiosas observaciones que se formularon, el inciso C y D quedaría en un solo inciso, que sería el inciso C, y 2288, sí. Y se eliminaría el párrafo que permitía la manifestación agravada del inciso D en caso de que no se contara con esta información. Con esas precisiones, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y con las propuestas de modificación a que han hecho referencia los comisionados ponentes en el recurso de revisión 2234 mediante el oficio número 370 y con la modificación propuesta en el recurso de revisión 2288. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 2120, 2184, 2218, modificado en términos del oficio 370 el proyecto 2234, modificado el proyecto 2288
Voto particular en el proyecto 2471 y por último voto particular en el proyecto 3091. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular por lo que corresponde al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1849 y 1850, en el mismo sentido en el 2082, también en el 2125, también en el 2139, de igual forma en el 2184, asimismo en el 2219, también en el 2289, de igual manera en el 2305, también con voto particular en el 2471 y en el 3091. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 2234, a favor con las modificaciones que ha vertido en su oficio 370 el comisionado Javier Martínez. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la modificación que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández para el caso de recurso de revisión 2288, ¿sí? A favor de los restantes proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en los siguientes recursos: en el 2072, en el 2121, en el 2218 y en el 2405. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 1849 y su acumulado, en el 2082, en el 2183, en el 2184 y en el 2218, por favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, con la modificación del 2234, la modificación del 2288, con voto particular en el 2082, 2184 y nada más. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, con la propuesta de modificación en los recursos de revisión 2234 y en el recurso de revisión 2288, asimismo con los votos particulares que tuvieron a bien anunciar los integrantes del Pleno, los cuales en este momento solicito se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, que dé lectura a los asuntos que tenemos listado y al final tome la votación. Sí, comisionada presidenta. El primer punto es el relativo a los comentarios y discusión, en su caso aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 1025 respecto del municipio de Teoloyucan. En esa virtud, y si no tuvieran inconveniente, les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo de ampliación de plazo antes mencionado. Comisionada Eva Bahí. A favor de la improcedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la improcedencia. Comisionado Martínez Cruz. Por la improcedencia. Comisionada presidenta. Por la improcedencia. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes el acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 1025 respecto del municipio de Teoloyucan. Por lo que hace el punto 2 de este apartado, es el relativo al acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 1520 respecto del municipio de Teoloyucan. En esa virtud, les solicito puedan emitir su voto de manera nominal para la aprobación del mismo. Comisionada Eva Bahí. A favor de la improcedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la improcedencia. Comisionado Martínez Cruz. Por la improcedencia. Comisionada presidenta. Por la improcedencia. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes el acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 1520 respecto del municipio de Teoloyucan. Son los únicos puntos listados en este apartado, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario.
Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 4 acuerdos en proceso. Es cuanto. Gracias. Téngase por presentado. En asuntos generales, tenemos listada la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que esta lista también fue enviada junto con el orden del día, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Es cuanto. Gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 15:32 de este día 12 de junio de 2019, damos por concluida la 22ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.